En el piso de abajo, los zombis aullaban. En casa, mi madre y yo estábamos atadas juntas. Observábamos cómo mi supuesta amiga rebuscaba entre toda nuestra comida almacenada. Una expresión de disgusto en su rostro. ¿Esto es todo? Durará un mes o dos como mucho. Si las traemos a ellas, probablemente ni siquiera dure un mes. Lu Jin miró a su novio corpulento. Él entendió de inmediato y se acercó con un cuchillo. Iban a matarnos. Jan Noah, olvidé decirte algo. No teníamos mucha comida en casa desde el principio. Tuvimos que matar a algunas cosas en el edificio que estaban desperdiciando comida, solo para sobrevivir más de un mes. Temprano en la mañana, desperté de una pesadilla. El dolor de una cuchilla desgarrando mi cuerpo aún persistía. Pero cuando abrí los ojos, la pareja despiadada no estaba por ningún lado. Pensé en algo. Inmediatamente saqué mi teléfono para verificar. Mes X, día 9. Esto es 15 días antes de que comience el apocalipsis. No puedo creerlo. He renacido. Corrí como loca también. Al dormitorio de mi madre y la abracé emocionada. Despertada sobresaltada, mi madre estaba conmocionada. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Me preguntó, rápida. La consolé enseguida. No es nada. Solo tuve una pesadilla. Mientras hablaba, comencé a llorar. Después de que estalló el apocalipsis, nuestra familia estaba relativamente bien. Y todo eso fue gracias a mi madre, quien había soportado dificultades durante media vida en aquel entonces. Mi padre fue un jugador compulsivo, ahogado en deudas y abusivo. Después de que mi madre se divorció de él, nos llevó a mí y a mi hermano menor con ella. Fuimos constantemente perseguidos por una banda de cobradores de deudas. Bloqueaban nuestras cerraduras, golpeaban nuestra puerta en medio de la noche, arrojaban gatos y perros muertos frente a nuestra casa. Usaban todos los medios posibles para obligarnos a seguir mudándonos. Debido a estas experiencias, mi madre se volvió casi neurótica con la seguridad. Vivimos en un ático en la última planta de un edificio de 24 alturas, en un barrio en construcción en la periferia de Madrid, cerca de donde se está levantando un nuevo campus universitario. Todos los vidrios y puertas de seguridad en nuestra casa son antivandalismo, blindados. Incluso instalamos un costoso aislamiento acústico. Mi madre también tiene el hábito de almacenar comida en casa. La intención original era solo prevenir que los cobradores nos encontraran y nos atraparan dentro. Pero estas preparaciones terminaron ayudándonos a sobrevivir durante bastante tiempo en el mundo caníbal de zombies. Eso es, si no hubiera perdido la cabeza y abierto la puerta para dejar entrar a Lu Jin. Estaba llorando tan fuerte que mi madre estaba entre divertida y desconsolada. Eres una niña tan grande ya, todavía asustada por los sueños. Todo es por el estrés del trabajo. Necesitas tomarte un descanso de vez en cuando. Asentí. Es hora de unas vacaciones. También necesito prepararme para el fin del mundo. Al regresar de la habitación de mi madre, encontré papel y bolígrafo para enumerar los suministros que necesitaba preparar. Y también le envié un mensaje a mi hermano menor por WhatsApp, pidiéndole que me llamara cuando se despertara. Pero mi hermano Xiaoyang me devolvió la llamada de inmediato. Escúchame, hermana, escúchame. Ambos hablamos casi al mismo tiempo. Me di cuenta de algo. Después de un breve silencio, simultáneamente pronunciamos las mismas palabras. El apocalipsis se acerca. Mi hermano menor también había renacido. ¿Sería porque somos gemelos? No lo sé. Según él, antes de su renacimiento no tuvo tiempo de ir a casa. Solo pudo esconderse en su piso de alquiler. Pero como era el único inquilino con nevera llena, sus vecinos sabían que tenía comida. A solo unos días del apocalipsis, el administrador de la finca lideró a un grupo de hombres para irrumpir y robar sus reservas. Y él fue arrojado a una masa de zombis. Pero después de escuchar lo que había pasado en mi vida anterior, no pudo evitar estallar de rabia por teléfono. Hermana, mi querida hermana, en el apocalipsis, los primeros en morir son los buenos. Recuerda, solo podemos salvarnos a nosotros mismos. Aprendí de la experiencia personal, así que por supuesto entiendo este principio. No hablemos de eso ahora. Apresúrate a volver y almacenaremos suministros juntos. Es mucho más seguro en casa.
Antes de morir, aguanté 6 zombis golpeando la puerta sin que la derribaran. Vuelvo mañana. Te transfiero el dinero primero, hermana. Tú úsalo para comprar suministros. Y recuerda, no dejes que nadie te vea o terminarás siendo un objetivo, como me pasó a mí. Estuve de acuerdo y comencé a planear un esquema para conseguir los suministros sin llamar la atención. Al día siguiente, me senté frente a mi madre. Sabía que ella nunca me creería si hablaba de zombis o del apocalipsis, sobre todo porque ni siquiera había un indicio de noticias relacionadas. Pero podía expresarlo de otra manera. Inventé una historia en el momento, que había ofendido a alguien en el trabajo, que podían recurrir a trucos sucios y tenía miedo de represalias. La empresa me había dado unos días, así que necesitábamos comprar algunos suministros y quedarnos en casa una temporada. En cuanto mi madre escuchó la palabra represalias, se puso tensa. ¿Necesitamos salir? Tenemos muchas cosas en casa. Podemos quedarnos dentro y no salir. Con eso, me arrastró a revisar nuestras reservas domésticas. Por supuesto, sabía que teníamos mucho. Incluso yo había quedado impactada por el acopio de mi madre cuando el apocalipsis comenzó por primera vez. Pero todavía estaba lejos de ser suficiente para lidiar con el fin del mundo. «Mamá, ¿los vecinos saben que has almacenado tanta comida?» Mi madre hizo una pausa. «Desde que me enseñaste a comprar por internet, siempre lo he pedido todo a domicilio, en cuanto a los vecinos». Mi corazón se apretó. Pensando en lo que le había pasado a Xiaoyang, sentí que incluso los vecinos y el administrador de la finca tenían que ser vigilados. Al fin y al cabo, ¿no fue el propio conserje quien pasó su llave maestra para abrir la puerta de mi hermano? «Mamá, no creo que sea lo bastante seguro. A partir de hoy, no encendamos las luces por la noche. Así pensarán que no hay nadie en casa». Este era un truco que mi madre me había enseñado cuando los cobradores habían sobornado a algún vecino para que nos vigilara. Nuestra familia tuvo que aprender a lidiar con eso. Mi madre estuvo de acuerdo. Respiré aliviada. Hoy tenía que pasar por la empresa a pedir unos días. Pero eso era secundario. El propósito principal era despistar a Lu Jin. Como mínimo, no podía dejar que pusiera sus ojos en mi casa después del apocalipsis. Antes de irme, me aseguré de pasar por la administración de la finca. Usando la excusa de adelantar la cuota de comunidad, dejé caer como quien no quiere la cosa que nuestra familia se mudaría pronto a casa de mi hermano y que alquilaríamos este piso. Usé una supuesta reforma como excusa para el alquiler. Le pedí al administrador una llave universal del portal. El conserje, sabiendo que me iba a mudar, hasta me sugirió que dejara una nota en el grupo de vecinos de WhatsApp. Ese era exactamente el efecto que buscaba. Sé que cuando llegue el fin, harán un recuento de los suministros de todos. Y el mejor enfoque entonces es desaparecer en silencio entre la multitud, sin decir una palabra. Necesitaba una razón legítima para no hablar durante el apocalipsis. Lo que da miedo no son solo los zombis. También lo es el corazón humano. Pero entonces recordé algo. Así que le comenté al administrador que había visto a alguien merodeando con un cuchillo cerca del portal 11, donde vive Lu Jin, y que un hombre corpulento rondaba a menudo por allí, con pinta sospechosa. Sería mejor avisar a los vecinos. No sé cuánto ayudarán esas palabras, pero si hay una oportunidad de evitar que todo el bloque acabe asesinado por Lu Jin y su novio, merece la pena intentarlo. Por otro lado, tampoco quiero que esa pareja sobreviva tan fácilmente un mes entero en el apocalipsis. Mientras caminaba por la calle, vi un aviso pegado por la administración de la finca. No me mencionaba, pero recordaba a los vecinos que extremaran la seguridad. También vi a alguien comentando en el grupo que deberían instalar una puerta blindada mejor. Quedé sumamente satisfecha. Como esperaba, me encontré con Lu Jin en la empresa mientras pedía mis días. Repetí lo que había dicho en la administración. Lu Jin no sospechó nada, e incluso, con hipocresía, dijo que era una lástima que no pudiéramos vivir en el mismo barrio. Solo sentí asco y un escalofrío recorriéndome la espalda. Al salir de la oficina, dejé escapar un largo suspiro de alivio. A continuación, iba a empezar a acopiar en serio. Me había comprado un piso hacía poco, así que no me quedaban muchos ahorros. Pero sumando el dinero de mi hermano, teníamos alrededor de 50.000 euros.
2 hermanos solteros trabajando durante 5 años. Si no hubiéramos ahorrado algo, sería francamente vergonzoso. Chica, tengo unos 50.000 euros ahorrados entre lo del streaming y el sueldo, me dijo Xiaoyang por teléfono. Te los voy mandando por Bizum, un poco cada día, y el resto en transferencias normales pero repartidas en cantidades pequeñas, por debajo de 3.000 euros cada una, para que Hacienda no nos bloquee la cuenta por movimientos raros. Úsalo para arrasar con los almacenes. Antes de eso, necesitábamos prepararnos para el suministro eléctrico del día del juicio final. Nuestro ático tiene acceso privado a una parte de la azotea, una de las pocas ventajas de vivir en el último piso. Nuestro ático tiene acceso privado a una parte de la azotea, una de las pocas ventajas de... Cuando la comunidad tuvo problemas de suministro por las obras de la zona universitaria vecina, que todavía no estaba terminada. El administrador de fincas de este edificio es, para ser sincera, bastante inútil y la ocupación es bajísima mientras se termina de construir el campus de al lado. Para garantizar un suministro estable y ahorrar en la factura de la luz, ya habíamos instalado paneles en nuestra parte de la azotea tiempo atrás, con el visto bueno tácito de una comunidad que apenas se reúne. Como en casa casi todo funciona con electricidad, pedí de inmediato más de una docena de baterías de gran capacidad y, por si acaso, un generador de pedales tipo cinta de correr. Solicité la entrega para el día siguiente y lo dejaron en el portal de la planta 19. Como suelo salir tarde del trabajo, a menudo después del anochecer sin buffer, puedo confirmar que solo los pisos 2, 3, 4, 6, 10, 14 y 15 de nuestro edificio están ocupados. La tasa de ocupación aquí es realmente baja, hasta que el campus y las infraestructuras de alrededor estén terminados. A continuación, pedí papel higiénico, compresas, parches térmicos y parches de frío, consumibles de uso diario, empezando con una base de 400 unidades de cada uno. En cuanto al agua, con tanta gente en casa, encargué 700 garrafas de golpe. En cuanto a la comida, yo misma trabajo en el sector de la alimentación, así que estoy bastante familiarizada con el aprovisionamiento al por mayor. Para productos de larga duración, como ollas calientes autocalentables, arroz autocalentable, fideos instantáneos y conservas de fruta o carne, elegí pedirlos directamente por Internet, enviando 100 cajas de cada tipo a una dirección falsa. Para el resto, fui directamente a Macro, la cadena de distribución mayorista para hostelería más grande de España, usando la tarjeta de socio de un conocido que tiene un pequeño restaurante, bajo la excusa de estar acopiando materia prima para un evento de catering. Arroz, harina y aceite eran los artículos principales, empezando con al menos 700 kilos de arroz y harina. Luego vinieron cajas de verduras y fruta. Considerando que algunas son perecederas y difíciles de almacenar, compré como máximo 60 cajas de cada tipo. Pero para artículos más duraderos como calabaza, patata, legumbres y nabos, cuanto más, mejor. También encargué grandes cantidades de condimentos y recogería carne fresca, embutido y jamón curado al día siguiente. Con una compra tan grande, el dueño de Macro tomó el pedido encantado. Notando que era una cara nueva, insinuó que podía ofrecerme un pequeño descuento y esperaba que hiciéramos negocios juntos más a menudo. Sonreí y dije que claro, sin problema. Todo el viaje fue como tirar el dinero por un desagüe. A continuación vino la tarea de mover las cosas a casa con discreción, viaje tras viaje. Afortunadamente, mi hermano vivía al otro lado de la ciudad, así que pudo volver rápido. Alquilamos una furgoneta Ford Transit, nada de coches raros que llamaran la atención, e hicimos que el camión de reparto dejara los pedidos cerca del barrio. Luego, entre los dos, transportamos todo a casa en varios viajes. Solo al llegar a casa, me di cuenta de lo espabilado que era Xiaoyang. Ya había comprado semillas y tierra, planeando cultivar verduras para el apocalipsis. También me contó que había desactivado en secreto las cámaras de vigilancia del portal y del ascensor. Ni se me había ocurrido ese problema. Aunque no era muy ético, resultaría clave para nuestra supervivencia. Esta comunidad ya se gestiona fatal. La última vez que las cámaras se estropearon, tardaron un mes entero en arreglarlas. Esta vez, al menos hasta que llegara el apocalipsis, no contaría con que las repararan. Seguí elogiándolo.
Le prometí llevarlo a comer una buena parrillada antes del fin del mundo, pero las sorpresas no terminaron ahí. Mi hermano también sacó el resto de sus ahorros, una cifra que me dio una envidia tremenda. Normalmente jugaba videojuegos, hacía directos y compraba equipo gaming, así que nunca imaginé que hubiera ahorrado tanto. Aún así, me sentí más aliviada que otra cosa. Al menos ya no tenía que preocuparme por si mi hermano sabría espabilarse en la vida. Además, ahora teníamos más fondos para nuestro acopio del día del juicio final. Saqué la lista y la repasé con él para verificar huecos u omisiones. Básicamente, la comida no era problema. También añadí lámina de privacidad para las ventanas y compré cortinas opacas. Mi hermano sugirió comprar 2 capas por si acaso. Acepté encantada y lo añadí al plan. Dejé los artículos de autodefensa a cargo de Xiaoyang, mientras yo me ocupaba de la comida. Nos repartimos para tener los suministros listos lo antes posible. Por la noche, seguíamos sin encender las luces en casa. Cerramos bien las cortinas y nos movíamos usando solo una pequeña lámpara de mesa con el brillo bajo. Primero metimos las compras del día en una habitación. La llenamos hasta el borde y cerramos con llave. No escatimamos esfuerzos en crear la ilusión de que allí no vivía nadie. Al amanecer del segundo día, sin contar hoy, quedaban 13 días para el apocalipsis. Xiaoyang y yo salimos temprano. El guardia de seguridad de la entrada ni se molestó en mirarnos. Siguió durmiendo sobre la mesa. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada y nos separamos para actuar. Primero fui a una tienda de electrónica y compré 2 congeladores grandes, y los hice entregar en casa. El viejo congelador de casa era demasiado pequeño. Luego cargué en el coche los productos cárnicos que había encargado el día anterior en Macro, casi 100 kilos de pollo, cerdo, cordero y ternera frescos, y más de 300 kilos de embutidos y curados de una sola vez. Llevábamos 2 días haciendo movimientos demasiado grandes, así que, temiendo que transportarlo todo de golpe en un camión llamara la atención, le dije al encargado que lo llevaría yo misma, viaje tras viaje. El polígono mayorista está en una zona bastante apartada de la ciudad, así que para cuando llegué a casa, el congelador ya estaba instalado. Me apresuré a meter toda la carne, junto con algo de fruta y verdura. Después de una mañana ajetreada, los 3 congeladores y la nevera de casa quedaron completamente llenos. Hasta sobraba algo que no cabía. Mi madre no entendía por qué había comprado tanto. ¿No es esto ya suficiente para años? Esto todavía no es nada. Le cogí la mano y la tranquilicé, insistiendo en que se quedara en casa y no dejara que nadie supiera que estábamos acumulando suministros. Mi madre pareció pensar en algo. Su expresión se volvió muy seria. Dijo que desde luego no dejaría que nadie se enterara. Al rato volvió Xiaoyang. Ese chico de verdad cumplió mis expectativas. Había comprado 20 navajas de distintos tamaños, junto con varios artículos de autodefensa para mujeres, protectores de pantalla para ventanas, cortinas opacas gruesas, 2 drones, docenas de cámaras espía y 3 prismáticos, uno de ellos con visión nocturna. Además, había comprado bastante cable eléctrico. Le pregunté nerviosa si alguien lo había visto. A esas horas, ya mucha gente había salido a comer. Xiaoyang dijo que solo se había cruzado con 2 o 3 personas, pero que fingió ser un electricista. Incluso les pidió indicaciones de forma convincente para no levantar sospechas. Por la tarde llegarían los artículos de uso diario que había pedido, así que renunciamos temporalmente a salir de nuevo y empezamos a subir poco a poco los suministros desde el portal de la 19. Aun con todo movido, no me quedé tranquila. No, todavía están la escalera de emergencia y el ascensor. Tanto zombis como personas podrían subir. Apunté en la lista comprar topes de puerta, cadenas y un candado grande. Xiaoyang se asomó a mirar y se quedó pensando en silencio. Ya eran las 4 de la tarde, así que, aprovechando que todos estaban en el trabajo o en clase, colocamos deprisa la lámina de privacidad y cambiamos las cortinas. Xiaoyang también instaló cámaras espía cerca de las ventanas, una en cada una de las 4 orientaciones, todas con visión nocturna, para poder vigilar la situación fuera del barrio. Luego salió e instaló cámaras alimentadas con placas solares en el pasillo, desde la 5ª planta hasta la nuestra, en la 24. ¿Por qué tantas? Ya lo sabes.
También sé que los 2 pisos de la 15 están ocupados. Por eso, necesitamos vigilancia. Así, si les pasa algo, lo sabremos y podemos anticiparnos. Aunque al final la red caerá, si pasa algo antes, tendremos margen para reaccionar. Esta fue la prueba, y sirvió de algo. Pero lo que dijo también me dio una idea. Esa noche, después de terminar todo esto, Xiaoyang estaba a punto de empezar su directo de videojuegos. Por suerte, no llevaba cámara de rostro, así que no le molesté. Aprovechando la luz del día, me disfracé rápido y salí a escondidas del barrio. Habrá más compras después, pero por ahora necesitaba unos detalles pequeños. Esta vez volví con una alfombra de entrada, un adorno decorativo tipo espantaespíritus y todo tipo de zapatos usados. Xiaoyang no entendía para qué. Le expliqué que, en un par de días, buscaríamos el momento para colocarlos frente a algunas puertas vacías de plantas de abajo para que pareciera que alguien vivía allí, dándonos así cobertura a nosotros. Hoy almacenamos la carne y terminamos el camuflaje. Nos fuimos a la cama temprano para descansar, recargarnos, preparándonos para las tareas de mañana. Día 3. 12 días para el fin del mundo. Como ya teníamos suficiente comida básica y todavía nos quedaba tiempo, Xiaoyang y yo decidimos hacer algunos viajes más a un hipermercado grande para comprar snacks y comida variada. Además, mi madre y yo clasificamos las cajas y embalajes sobrantes de todo lo comprado, que solo ocupaban espacio inútilmente. Subimos las bolsas de aperitivos que habíamos comprado y, calculando el momento adecuado, fingimos bajar cajas una a una y llevárnoslas en coche. Al mover cajas nos cruzamos con algunos vecinos. Con esas idas y venidas, creamos la ilusión de que nuestro propio piso se estaba mudando. La fuerza combinada de 2 jóvenes no es cosa menor. En el hipermercado más cercano al barrio, prácticamente vaciamos la sección de alimentación y el pasillo de aperitivos. Cambiamos de disfraz varias veces por el camino. En el viaje donde más compramos, Xiaoyang incluso cogió juguetes de fiesta y mientras pagaba, siguió charlando conmigo sobre cómo organizar un cumpleaños. El cajero hasta le felicitó el cumpleaños por adelantado. Xiaoyang se sintió un poco avergonzado y, en su lugar, insinuó que la situación sanitaria estaba fea y que era mejor tener comida guardada en casa. Al volver, guardamos frutas y verduras deshidratadas, conservas y galletas comprimidas para emergencias, dejando los artículos menos duraderos para consumir primero. El piso de 3 dormitorios y 2 salones ya estaba más de la mitad lleno de suministros, pero aún creía que había sitio para más. Sin embargo, se hizo tarde y tuvimos que dejarlo para el día siguiente. Viendo lo duro que habíamos trabajado, mi madre preparó una olla grande de caldo de pollo para todos. Mientras comía, se me ocurrió que, por mucha carne que tuviéramos, se acabaría tarde o temprano. Necesitábamos una forma de reponerla. Sería buena idea criar unas gallinas y patos para tener huevos. ¿Podemos tener gallinas en casa? ¿No olerá demasiado fuerte?, preguntó mi madre. Xiaoyang pensó un momento. ¿Y si son gallinas? ¿O patos pequeños? ¿Tipo mascota? Se me iluminaron los ojos e inmediatamente busqué codornices y patos ornamentales que pusieran huevos, ambos bastante silenciosos y fáciles de mantener. Así podríamos tener huevos frescos incluso durante el apocalipsis. 11 días para el apocalipsis. Fuimos deprisa a un criadero de mascotas y compramos más de una docena de polluelos de codorniz y un patito con descuento que tenía pinta desaliñada. De paso compramos también bastante pienso e instalamos un pequeño espacio para ellos en casa. A medida que se acercaba el momento, empecé a ponerme nerviosa. Repasé los suministros otra vez e hice otro pedido en línea de varias cajas más de snacks y artículos de uso diario. Pensando en los cambios de temperatura que se avecinaban y preocupada por si no podríamos usar el aire acondicionado, compré también algunos plumones, mantas polares, capas y sacos de dormir de invierno. Después de pensarlo, añadí 6 parcas de estilo militar a la lista. Revisé el dinero que quedaba y vi que todavía llegaba. Compré también un ventilador silencioso, una manta eléctrica y una bolsa de agua caliente recargable. Al ver mi lista, Xiaoyang fue conmigo sin dudarlo al mayorista
y entre los tres compramos directamente cientos de prendas de ropa de todo tipo. El espacio en casa se volvió todavía más pequeño, pero para nosotros, mientras hubiera sitio para dormir, era suficiente. El calor todavía aprieta ahora, pero cuando llegue el frío dentro de unos días, no sabemos cómo será, si no hay calefacción y no podemos encender el aire acondicionado. Estaba planeando esto cuando de repente recordé algo crucial. Se me había olvidado por completo comprar medicamentos. Estaba a punto de comentárselo a Xiao Yang cuando mi madre me agarró de la mano de golpe. Me preguntó qué estaba pasando de verdad, por qué necesitaba comprar tantas cosas. Las excusas que había inventado antes, ahora que me veía acumulando de esta manera, ya no les sonaban creíbles por más vueltas que les diera. Había que contárselo. Así que mi hermano y yo le explicamos a nuestra madre toda la verdad. Al escuchar sobre lo que habíamos vivido antes del Renacimiento, nuestra madre no pudo dejar de llorar. Puede que no entendiera del todo qué eran los zombis, pero saber que sus 2 hijos habían muerto en el apocalipsis bastó para secarle las lágrimas de golpe. La abrazamos para consolarla. Con todas las preparaciones que habíamos hecho, esta vez seguro que sobreviviríamos sanos y salvos hasta el final del apocalipsis. Mi madre se secó las lágrimas y preguntó qué podía hacer para ayudar. Después de pensarlo, decidí que se quedara en casa organizando, tirando cualquier trasto voluminoso que ocupara espacio, dejando solo lo necesario. Aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, quedaban ya solo 10 días para el apocalipsis. Recorrimos varias farmacias comprando medicamentos de venta libre, paracetamol, ibuprofeno, antisépticos, en gasas y vendas en cantidades algo grandes, pero repartidas entre distintas farmacias para no llamar la atención del farmacéutico, ya que aquí no se puede comprar antibióticos ni fármacos de receta sin la tarjeta sanitaria y una prescripción médica. Para lo demás, aprovechamos también un contacto que trabaja en un centro de salud y que nos consiguió algo más de material de primeros auxilios. Además, seguimos arrasando supermercados, acumulando más comida y agua. En los días siguientes, no paramos nuestra juerga de compras, aunque con cuidado de evitar a los vecinos. Los pedidos online seguían llegando rápido a casa. Además de comida, compramos también muchos libros, algunos dispositivos electrónicos, memorias USB y discos duros portátiles, en los que descargamos series y películas y programas para no aburrirnos mientras estuviéramos encerrados. En el mundo post-apocalíptico, lidiar con los residuos también sería un problema, así que compramos una gran cantidad de arena para gatos para usar como suplemento sanitario. Para cuando quedaban solo 3 días, el espacio de casa se había reducido muchísimo, dejándonos apenas medio dormitorio para vivir. En el trastero improvisado quedaban solo unos pasillos estrechos para pasar. El salón tenía relativamente menos trastos, porque todavía necesitábamos vigilar la situación del barrio desde allí, y el generador en marcha también estaba colocado ahí. Por suerte estamos en el bloque de la esquina, lo que significa que solo necesitamos vigilar los 2 edificios al sur y al oeste, además de la dirección hacia el centro comercial de la zona. Durante este tiempo, también intenté publicar de forma anónima, inventando historias sobre quedarme encerrada por una alerta sanitaria, insinuando que todo el mundo debería tener suministros en casa. Xiao Yang también había insinuado algo parecido en sus directos hacía tiempo, diciendo que era mejor prepararse ante posibles confinamientos. Pero no tenemos forma de saber a cuántas personas ayudamos realmente. Ese día detuvimos por fin nuestros esfuerzos de acopio. Toda la familia salió. Nos dimos un festín de cocido hasta hartarnos. Por la noche, empaquetamos también una buena ración de costillas a la brasa, pollo frito y refresco para llevar. En el camino de vuelta, seguimos esquivando a la gente todo el rato. Y mi madre bromeó diciendo que parecíamos agentes secretos. De vuelta en casa, revisé de nuevo los mensajes del móvil. Me topé con una publicación que mencionaba un incidente en el que alguien había mordido a otra persona, pero lo atribuían a la rabia. Después de eso no hubo más actualizaciones. Ya podía sentir el peligro en el aire. Durante los 2 últimos días decidimos no salir. Las pequeñas cosas que había comprado resultaron útiles. Colocamos disfraces de piso habitado en varias plantas y también en la entrada de nuestra propia puerta, algunos con felpudo y coplas navideñas o zapatos, y alfombra
para que pareciera normal, mientras que en nuestra propia entrada, en cambio, retiramos el felpudo y esparcimos polvo fino en el suelo, para que pareciera que allí no vivía nadie. Además, para sellar las salidas de emergencia, cerramos cada puerta de escalera desde la planta 16 hasta la última, cada nivel asegurado con cadenas y varios candados grandes, incluso la puerta de la azotea quedó sellada. Colocamos al menos 2 topes en cada puerta. Xiaoyang también consiguió de algún sitio numerosas campanillas de cobre, todas atadas a las cadenas. El viento no las mueve, solo tintinean si alguien intenta forzarlas. Si alguien insiste en derribarlo todo a su paso, que primero se asegure de sobrevivir él mismo. Originalmente, Xiaoyang quería cerrar las puertas desde la primera planta, pero pensando que los vecinos de abajo podrían quedarse sin comida y necesitarían la posibilidad de bajar a buscar algo, mi último resto de compasión me lo impidió. Aún así, dejé algunas cadenas, candados y sus llaves correspondientes detrás de las puertas de seguridad de cada planta. Si alguien las encontraba y las necesitaba, podría usarlas para cerrar su propio piso. Sin embargo, esto significó que, sumado a los repuestos que ya habíamos comprado de más, terminamos con bastantes cadenas, candados y topes sobrantes. Xiaoyang lo pensó un momento, y a la mañana siguiente se llevó una bolsa con esos artículos. Estaba un poco nerviosa, porque mañana era cuando empezaba el brote, y como se propaga como un virus, temía que llegara aquí antes de tiempo. Por suerte, mi hermano volvió sano y salvo. Me contó que había comprado más candados, se había disfrazado y se había colado en los portales de otros edificios, cerrando algunas puertas y dejando también, siguiendo el mismo método, los candados sobrantes escondidos tras las puertas de seguridad. Por un lado, esto podría aumentar la tasa de supervivencia de la gente del barrio. Por otro, también servía para despistar, pero no dejó ninguno en el edificio de enfrente, donde vive el desgraciado que mató a mi hermana anterior. Cuantos más de esos se mueran, más seguros estaremos nosotros, dijo Xiaoyang. Mi madre asintió a su lado. No te preocupes. Nos hemos preparado tanto tiempo esta vez. Luego pararemos el ascensor, y esta vez nadie nos encontrará. Nuestra familia se acurrucó junta en silencio, esperando a que la pesadilla cayera al día siguiente. Temprano por la mañana, mi madre se despertó, y yo también enseguida. Saqué unas gambas congeladas. Pensaba preparar un arroz caldoso de gambas para desayunar, con trozos grandes de marisco mezclados en el caldo, junto con verduras cociéndose despacio a fuego lento, nutritivo y sabroso. El brote real aquí probablemente ocurriría sobre el mediodía, pero en realidad ya había empezado en el centro de la ciudad desde las 11 de la mañana. Gamba tras gamba. Xiaoyang y yo mantuvimos a nuestra madre en la parte interior de la casa cuando llegaron los zombis. Era simplemente demasiado sangriento, demasiado desagradable, y todavía no queríamos que lo viera. Al mismo tiempo, yo seguía revisando el móvil sin parar. En el grupo de WhatsApp de la comunidad, los vecinos habían entrado en pánico. Decían que el ascensor se había averiado esa madrugada. El administrador de la finca, como cabía esperar, iba dando largas, alegando que las cámaras estaban rotas, que no sabían qué le pasaba al ascensor, pero que organizarían reparaciones pronto. Los vecinos de las plantas 14 y 15 estaban bien, aunque por algún motivo no decían mucho en el grupo. Solo el del 10º maldecía en voz alta. Observé un rato en silencio y luego cerré el chat. En los últimos tiempos, la supervivencia es lo primero. Volví a las noticias. Vi que hacia las 7 de la mañana, algunas zonas costeras y otras ciudades dispersas ya habían reportado casos de rabia. Algunos informes extranjeros parecían haber aparecido incluso antes, semanas atrás, aunque la mayoría fueron silenciados. Parece que el virus probablemente vino del extranjero. Se suponía que iba a ser un día normal. Una joven embarazada paseaba de la mano de su pareja. Mientras caminaban, un chico de movimientos lentos que iba delante se detuvo en seco de repente. La embarazada se quedó desconcertada. De golpe, el chico salió disparado como una flecha. Agarró a un transeúnte cercano y se abalanzó sobre él, mordiéndolo con ferocidad. Algunos gritaron, otros retrocedieron. Alguien sacó el móvil para grabar,
y una persona valiente dio un paso al frente, solo para acabar derribada de nuevo. Antes de que la gente pudiera huir, el primer mordido también se levantó de forma extraña y se lanzó sobre otros. Más allá, un caos similar se estaba desarrollando. El caos había comenzado. En casa, con el volumen bajo, la tele reproducía una reposición cualquiera que casi nos sabíamos de memoria. Al mediodía, la panceta de cerdo estofada, fragante, y las albóndigas de repollo con carne picada ya estaban listas, recién sacadas de la olla. La panceta estaba tierna y deliciosa, y aunque las albóndigas venían congeladas, tampoco sabían mal. La carne fresca comprada en Macro debía comerse cuanto antes. También había otros platos, como esas mismas albóndigas, que requerían más agua y electricidad, así que era mejor cocinarlos y comerlos ya, antes de que cortaran el suministro. Le había avisado a mi familia con tiempo de que el agua y la luz se cortarían en aproximadamente una semana, así que ya había llenado varios cubos plegables en la cocina con agua por adelantado. En este momento, ni siquiera necesitaba comprobarlo para saber que los medios ya estarían zumbando con la noticia. Pero yo ya había pasado por todo esto antes. En cambio, estaba más pendiente del chat de vecinos, porque, al fin y al cabo, nuestra familia es un objetivo prioritario y debíamos ser extremadamente cautelosos para protegernos. De repente resonó un golpe fuerte. Los tres nos quedamos quietos. Mi madre y yo fuimos a la vez hacia la ventana, levantando una esquina de la cortina para echar un vistazo. Xiaoyang revisó las imágenes de las cámaras en su tablet. Fuera del recinto, un coche particular se había estrellado contra la estatua de la entrada. Detrás del coche, una multitud densa corría rápido en nuestra dirección, pero con los prismáticos pude ver con claridad. En realidad eran zombis. En la vida anterior fue exactamente así. Debido al brote rápido y al colapso del centro, mucha gente se dio cuenta de que necesitaba huir a zonas menos pobladas, pero eso, en cambio, atrajo al mayor número de zombis del centro hacia las afueras. La gente del coche probablemente intentaba escapar, pero algo salió mal. El guardia de seguridad quiso subir a comprobarlo, pero en cuanto se acercó, un zombi se abalanzó desde atrás y lo mordió. La sangre salpicó por todas partes. Los gritos llenaron el aire. Los pisos más cercanos a la entrada probablemente tenían una vista más clara. En el grupo de WhatsApp, alguien subió enseguida un vídeo de lo ocurrido. Todavía se oía a alguien en algún punto del barrio gritando de rabia. ¿Pero qué demonios es eso? No pude evitar darme la vuelta para insistirle otra vez a mi familia. Los zombis son atraídos por el sonido, el olor y la luz. No debemos hacer ruido, ni encender ninguna luz. Tenemos que tener cuidado con todo. Nos alejamos de la ventana y fuimos con Xiaoyang a ver las imágenes de las cámaras. En ese momento todavía quedaba gente moviéndose por el barrio. Al ver a los vivos, los zombis cargaron frenéticamente hacia el recinto. Algunos corrían rápido y vivían cerca. Lograron llegar a tiempo. Otros, sencillamente, no consiguieron escapar. Una chica con tacones perdió la vida porque no fue lo bastante rápida. Poco después de ser mordida, también se tambaleó para ponerse en pie, convertida en una de ellos en poco tiempo. No quedó nadie vivo en el descampado fuera del recinto. El barrio quedó inquietantemente en silencio. Eché un vistazo a mis estados. Por todas partes la gente hablaba de los zombis que habían aparecido hoy. Algunos incluso me escribieron. Pero, sinceramente, no tengo muchos amigos. Y tampoco me atreví a contactar con nadie de la empresa, por miedo a que corriera la voz y llegara a oídos de Lu Jin. Así que simplemente hice como que no había leído nada. Para entonces, el grupo de vecinos ya acumulaba casi 100 mensajes nuevos, casi todos en pánico y lamentándose. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Alguien ha llamado a la policía? Sí, pero ¿llegará a tiempo? Hay zombis golpeando la puerta de nuestro piso. Guardad silencio. 1 o 2 seguro que no derriban la puerta. Que no os oigan más. No tenemos comida en casa. ¿Quién tiene algo? Lo pago. Todavía hay niños en casa. Compro comida con dinero, cueste lo que cueste. Cada vez surgían más voces, todo tipo de peticiones, queriendo comprar comida, pero todos jugaban con cautela. En esta situación, ¿quién estaría dispuesto a soltar sus propias reservas? Aquí,
Solo la comida es moneda fuerte, el dinero es papel sin valor. Pero, al poco, apareció alguien de la administración en el chat. Estimados vecinos, no entren en pánico. Por favor, no salgan y quédense en casa. En cuanto a los suministros, estamos haciendo una encuesta. Indiquen cuántas personas y cuánta comida tienen en casa. Nos ayudaremos entre todos y haremos lo posible por asegurar que todo el mundo tenga algo que comer. Algunos, ingenuos, empezaron a contar su situación de verdad. Pero, mirando el conjunto, la mayoría de los que se ofrecían voluntariamente eran hogares con pocas reservas, esperando ayuda. Nuestra familia guardó silencio. Al fin y al cabo, yo ya constaba oficialmente como mudada. Mi madre estaba aterrorizada por lo que había visto. Por fin entendió tardíamente lo que Xiao Yang y yo queríamos decir con zombies. ¿Tenemos suficiente comida almacenada? ¿Vendrán esos monstruos aquí? Nuestras reservas nos alcanzan a los 3 para 2 o 3 años. El gobierno tampoco va a ignorar a esos monstruos. Por ahora, solo tenemos que centrarnos en sobrevivir. La tranquilicé y asintió. Pero al darse la vuelta, no pudo evitar ir a por un trozo de bizcocho. Siempre que se pone nerviosa o ansiosa, tiende a comer algo dulce. Esas magdalenas de nata no duran mucho. Así que nos dio una a Xiao Yang y a mí, diciéndonos que las comiéramos después de terminar de comer. Para cuando terminamos de recoger, el grupo de vecinos ya había cambiado de tono. Tal como recordaba, alguien reveló que había un pequeño supermercado y un almacén cerca del edificio de la administración. Bajo presión, el administrador también prometió repartir comida a todos de la forma más justa posible, según el número de personas. Entonces el chat se convirtió en una competición de contar cabezas. Hay 26 viviendas en nuestro bloque. ¿No deberíamos tener prioridad? También tenemos familias de las que cuidar aquí. La discusión se volvió cada vez más agresiva. Pensé que, como nuestro edificio está en el extremo más alejado y tiene relativamente pocos residentes, parecía poco probable que, aunque la administración repartiera algo, llegara hasta nuestra planta. Así que, con tranquilidad, salí del chat y me puse a mirar noticias. Mi madre veía las noticias en la tele, que también informaban de casos de mordeduras infecciosas, instando a los ciudadanos a no salir y a esperar el rescate. Xiao Yang me pasó su móvil, mostrándome un tema en tendencia en redes. Muchas personas estaban encerradas en casa, quedándose sin comida de verdad, pidiendo ayuda en línea. Además, gente de muchas ciudades y pueblos compartía la situación de su zona, discutiendo si su barrio había caído. Pero todo esto no acabaría tan rápido. En 2 días, casi toda la programación de las cadenas nacionales cesaría, y las emisiones de emergencia empezarían a repetirse en bucle, instando a todos a almacenar suministros, quedarse en casa, no salir salvo necesidad y esperar el rescate. Todo esto ya lo había vivido, pero, en fin, todavía estaba en las primeras etapas. Había bastantes supervivientes, así que me puse a mirar en Internet la situación de la gente en nuestra ciudad, aunque quienes de verdad tenían reservas probablemente preferirían quedarse callados, como yo. Estaba desplazándome por el móvil cuando de repente vi que alguien me mencionaba en el grupo de vecinos. Se me encogió el corazón. No me atreví a intervenir. Solo entré a leer qué pasaba. Después de leerlo todo con calma, respiré aliviada. Resultó que los 2 edificios con menos residentes habían entrado en discusión, y uno de ellos era el nuestro. Probablemente el vecino de la planta 10, deliberadamente, había exagerado el número de personas de nuestro bloque para conseguir más suministros. Incluso a mí, que ya constaba como mudada, me habían contado como si siguiera allí, afirmando que mi familia constaba de 5 personas, una pareja, una persona mayor y 2 niños. Pero, inesperadamente, alguien me etiquetó, diciendo que me habían visto mudarme hace unos días, que ya no vivía allí, y le decía al de la planta 10 que dejara de inventar cifras para colarse en el reparto. Otros vecinos intervinieron también, diciendo que hacía tiempo que no veían luces encendidas en mi piso. No sé si de verdad lo habían visto, o si solo querían reducir la cantidad de suministros asignada a nuestro edificio. Al fijarme mejor, resultó que quien me había mencionado era alguien de la propia administración. No pude evitar arquear una ceja, bastante satisfecha. Xiao Yang se acercó y preguntó qué pasaba.
Le expliqué la situación entre risas. No creo que la administración quiera repartir de verdad esos suministros. Es solo que ahora los vecinos son muchos, y con voz, y temen que alguien pueda venir a asaltarlos. Así que han hecho una especie de gesto simbólico. Xiaoyang lo pilló al vuelo. En realidad no quieren dar mucho a la gente del bloque. Su tiendecita seguramente tampoco tiene tanto stock. Así que ahora les interesa dejar claro que nuestra casa no está, para poder repartir menos, y de paso, tener excusa para sospechar que otros también han inflado sus números, ahorrando así todavía más. Le di un bocado a la Magdalena, dulce y con chocolate, pero gracias a ellos, ahora todo el mundo sabe que nuestra familia se ha mudado. Mi madre se quedó mucho más tranquila al saberlo, pero Xiaoyang seguía con el ceño fruncido. Hermana, no creo que esto haya terminado. Mira, antes había mucha gente callada en el grupo, y de golpe han hablado, justo después de enterarse de que hay reservas en el súper y el almacén. Aunque algunos sigan en silencio, la mayoría ya se han descubierto ellos mismos en el chat. Así que más adelante, cuando a alguien no le quede ninguna salida, ya tendrá objetivos claros de dónde ir a por comida. Me quedé pensando de golpe en Lu Jin. No era de extrañar que en mi vida anterior consiguieran hacerse con tantas cosas sin demasiado problema, sobreviviendo así hasta el final, hasta venir a nuestra casa. Incluso ahora, esos suministros en realidad todavía no habían llegado a manos de nadie. Xiaoyang añadió una frase más. Por cierto, ¿llegaron a repartir algo aquella vez? Sabía a qué se refería. Antes del Renacimiento, sí que repartieron algo, pero muy poco, y aún así, hicieron que cada vecino se las apañara para ir a recogerlo. En aquel momento, como nosotras teníamos comida en casa, mi madre y yo nos quedamos calladas. Al caer la noche, todavía había bastantes zombis deambulando fuera. Observé en silencio la dirección del edificio de Lu Jin. Todo el bloque estaba inquietantemente en silencio, sin ningún movimiento. Quizás todavía no había llegado el punto en que necesitaran salir a buscar comida. Justo después del anochecer, alguien encendió una luz. Los zombis de abajo parecieron encontrar la dirección al instante, abalanzándose como locos hacia ese edificio, llegando incluso a forzar la puerta de abajo. Después de algunos gritos de agonía, todos entendieron por fin lo de la fototaxia de los zombis. Así que, por la noche, el barrio entero quedó completamente a oscuras, inquietantemente silencioso. Durante ese rato, Lu Jin también me llamó, pero, tras silenciar el móvil, simplemente lo dejé a un lado. En el apocalipsis, si no se puede contactar con alguien, lo más probable es que los demás asuman que ha muerto, en vez de contestar y arriesgarme a que me descubra. Era mejor fingir estar muerta. Efectivamente, después de varios intentos, dejó de llamar. Hoy hice la cena en casa, aprovechando todavía la luz del día. Alitas de pollo con cola y unos xiaolongbao congelados al vapor que encontré en la nevera, llenos de caldo, que estallaban en la boca con cada bocado. Las alitas también salieron sabrosas. Comí hasta hartarme, y por un momento se sintió incluso más satisfactorio que ir a trabajar antes del apocalipsis. Antes de dormir, incluso logré usar la bici estática para generar algo de electricidad. Y luego me di una buena ducha larga mientras el agua todavía corría. Últimamente, nuestra familia no se cansa de ducharse 2 veces al día, mañana y noche. Antes de acostarnos, Xiaoyang volvió a revisar las imágenes de las cámaras del pasillo y me dijo que el piso de la izquierda en la planta 15 estaba intentando forzar el de la derecha. Sin embargo, el piso de la derecha lo compartían 3 inquilinos jóvenes. 3 hombres adultos podían con facilidad contra un oficinista frágil. Al final fueron los suministros del piso de la izquierda los que acabaron arrebatados por los de enfrente. Como era el primer día, relativamente tranquilo, no organizamos turno de noche todavía. Toda la familia se apiñó en el dormitorio para dormir, pero no descansamos bien. Fuera, los rugidos de los zombis subían y bajaban. A la mañana del segundo día, nos despertaron incluso gritos humanos. Todo era tal como recordaba. La gente escondida en la administración protegiendo sus propias reservas seguía exigiendo que los demás vecinos fueran a recoger las suyas por su cuenta. Temprano por la mañana,
Algunos salieron, pero no muchos consiguieron reservas de verdad. La mitad murió por el camino. Al fin y al cabo, seguían siendo los primeros días, y la mayoría de la gente aún tenía algo de comida. En realidad, no eran tantos los dispuestos a arriesgarse saliendo. No vi a Lujin, así que no tenía ni idea de cómo iban las cosas por su lado, pero supuse que probablemente no tendrían mucho stock. Aunque su familia vivía en el piso 11, ella prefería gastarse el dinero en ropa y bolsos antes que en acumular comida en casa. Cuando tenía hambre, simplemente pedía comida a domicilio. Así que ni siquiera tendría que mover un dedo para vengarme. El apocalipsis, los zombies y el hambre se encargarían de esa pareja. Solo tenía que quedarme en casa, comer cocido y verlos caminar hacia su propia perdición. Y de hecho, lo que comimos esa mañana fue precisamente cocido. Xiaoyang sacó una base de caldo de huesos. Aunque tomarlo por la mañana no fuera lo más ideal, como ya estaba abierto, mi madre lo dejó hacer lo que quisiera, mientras removía feliz las lonchas de carne. También planifiqué el horario de vigilancia nocturna. En casa solo hay 3 personas, pero a los zombies no les importa cuántos seamos. Sería mejor cubrir las 24 horas completas. Como los zombies se mueven más lento durante el día, la presión es menor, así que asigné las 8 horas de día a mi madre, y las 8 horas restantes se repartieron entre Xiaoyang y yo, con la medianoche como línea divisoria. Yo cubro principalmente la primera mitad de la noche, y él la segunda. Pero esto es solo temporal. En algún momento, alguien tendrá que salir de día a buscar más, y entonces habrá que reorganizar los turnos. Me apoyé en la ventana un rato para observar. La mayoría de los que salían a por reservas iban en coche, pero en realidad no conseguían gran cosa. Por lo que pude ver, solo unas cajas de fideos instantáneos. No vi muchos sacos de arroz o harina. Algunos ni siquiera lograron volver. Sus reservas, sus vehículos y sus vidas se quedaron todos en la plaza. Algunos ni siquiera llegaron hasta la administración. Los zombies persiguieron los coches uno a uno, abalanzándose sobre ellos. A uno le rompieron las ventanillas y arrastraron a la gente de dentro, devorándola viva. Después de todo esto, el barrio volvió a quedar en silencio, pero el grupo de WhatsApp seguía zumbando de ruido. Algunos ya habían empezado a maldecir, culpando a la administración por no repartir suministros, culpando a sus vecinos por negarse a compartir. Sin embargo, esta situación no duraría mucho más. Aunque el agua y la luz se cortarían del todo en 5 o 6 días, Internet empezaría a fallar antes. Pero probablemente porque algunos residentes ya habían salido, alguien en el grupo mencionó haber encontrado cadenas y candados detrás de las puertas de seguridad de las escaleras. Dijeron que ya las habían usado para cerrar sus plantas. Algunos también reunieron el valor de ir a comprobarlo, y también los encontraron. Sin embargo, algunos bloques no tenían ninguno. Eché un vistazo. Casi todos en nuestro edificio los habían encontrado y usado. Eso me tranquilizó. Así nuestra familia no destacaría, y más gente podría sobrevivir. Como tenía que vigilar la situación de los zombies más tarde, fui a descansar temprano para cuadrar los turnos. Me llamaron un poco tarde para comer. Un humeante bol de arroz con pollo estofado, con una buena mezcla de carne y verduras. Logré comer 2 boles enteros de una sentada. Todo genial. La única pena era que no nos atrevíamos a usar electrodomésticos que se notaran mucho desde fuera, como el aire acondicionado o la campana extractora. Pero comparado con quienes no tenían nada guardado, ya estábamos mucho mejor. Mientras dormía, una familia diagonalmente enfrente usó un dron con un altavoz para alejar a los zombies. Salieron 5 personas e hicieron 2 viajes para traer de vuelta 5 furgonetas cargadas de suministros. Al final, dejaron solo un tercio de una de ellas como gesto simbólico para compartir con todos, pero antes de que llegara gente de otros bloques, los propios vecinos de su edificio se lo arrebataron todo enseguida. Durante ese rato, algunos observaban y esperaban, mientras otros aprovechaban que había pocos zombies para salir a buscar. Bastantes cosas fueron sacadas de la administración. No es que nadie tuviera el ojo puesto en las reservas de esa familia, pero no era gente fácil de tratar. Alguien que vivía en su mismo bloque cogió un cuchillo, intentando arrebatarles más comida, y terminó con las piernas rotas directamente.
Después de terminar de mover sus reservas, esa familia incluso atrajo más zombies que antes, algunos deliberadamente hacia la parte trasera de su edificio. Esa familia era, sin duda, formidable. Al menos, antes de que nuestra familia muriera en la vida anterior, la suya seguía escondida y a salvo. Alguien fue puerta por puerta en su bloque, pero por algún motivo no lograron encontrarlos. Sé que a esa familia no conviene provocarla, aunque la gente del grupo no lo sepa. Su acopio de tantas reservas ya había despertado envidias, y no solo la mayoría no consiguió su parte, sino que encima habían atraído deliberadamente aún más zombies. La gente del grupo los condenaba sin parar. Alguien incluso subió imágenes de ellos golpeando a sus vecinos. Se veía con claridad que esa familia estaba formada por 2 mujeres y 3 hombres, probablemente una pareja con sus 3 hijos jóvenes. La pareja rondando los 30 o 40, y los 3 jóvenes de unos 20, 2 de ellos claramente gemelos. Esta gente intentó usar esos vídeos para forzarlos a compartir sus reservas. Algunos incluso amenazaron diciendo que sabían en qué piso vivían. Si no las soltáis, no nos culpéis si venimos en grupo a llevárnoslas. Pero esa familia simplemente no respondió, ignorándolos por completo. En los primeros días del brote, los zombies se movían relativamente lento y tenían algo de miedo a la luz. Esa familia tuvo la suerte de elegir el momento más oportuno para salir a por suministros. La madre fue a revisar las verduras plantadas en casa, mientras yo insistía a Xiaoyang para que fuera a dormir, para que pudiera descansar y tomar el relevo del turno. Ahora es solo el segundo día del apocalipsis. Lo peor de la naturaleza humana todavía no se ha desatado del todo. La verdadera presión está por llegar. A medianoche cambié turno con mi hermano y caí en un sueño profundo. Por la tarde del 5.º día desde que llegaron los zombies, la señal de red se volvió extremadamente pobre. Un momento estaba mirando publicaciones de ayuda mutua y el caos del grupo de vecinos. Al siguiente, al actualizar la página, quedó en blanco. Las cámaras que Xiaoyang había instalado apenas eran usables ya, aunque con mucho retraso y cortes severos. Antes de que Internet se cortara del todo, Xiaoyang me contó que los 3 hombres jóvenes de la planta 15 ya se preparaban para salir a buscar comida, empezando por su propia planta. Tenía que agradecer mi previsión una vez más. Antes de mi renacimiento, esos 3 también habían destrozado nuestra puerta, y solo atrayendo zombies logramos lidiar con ellos. Pero, como resultado, nuestra puerta estuvo rodeada mucho tiempo. Ahora, sabiendo que ya nos habíamos mudado, la situación era completamente distinta. Pero el fallo de la red hizo imposible que todo el mundo se comunicara entre sí. La vigilancia mutua en el estado de invisibilidad quedó totalmente anulada. Fue en ese momento cuando emergió la verdadera maldad inicial del apocalipsis. Por la noche, mientras vigilaba desde la ventana, estaba comiendo unas patatas fritas después de cenar cuando, de repente, oí débilmente un grito. La distancia era demasiado grande, y con puertas y ventanas selladas, no pude oírlo con claridad. Sin embargo, los zombies de abajo parecieron captar el olor a sangre y se lanzaron en masa hacia una dirección. Pero ese grito duró solo un instante. Los zombies, al perder su objetivo, retomaron su deambular sin rumbo. No fue en el edificio de Lu Jin. Sabía que ya habían pasado 5 días. Su familia probablemente estaba a punto de llegar a su límite. Efectivamente, al día siguiente, mi madre me contó que había visto sangre salpicada en una ventana del edificio donde vivía Lu Jin, aunque ningún zombi había llegado a entrar en ese bloque. Lograron aguantar un mes antes de venir a por nosotros la vez anterior, lo que significa que, durante ese mes, todos sus vecinos habrían sido asesinados por ellos. Desgraciadamente, ese aviso que colgué no pareció servir de mucho. Ojalá otros pudieran aguantar. Lu Jin y Chen He llevaron a casa lo saqueado, pero tampoco se sentían nada bien. Aunque la familia de arriba era solo una pareja joven y frágil, tenían navajas y un bastón extensible de autodefensa. El brazo izquierdo de Chen He también quedó cortado por el otro lado, aunque, por suerte, la herida no era profunda, y el sangrado se detuvo al rato. Chen He seguía maldiciendo sin parar. Lu Jin contenía su rabia. ¿Quién iba a pensar que sacarían de repente artículos de defensa después de tanto tiempo peleando con esa pareja?
Lo que consiguieron recuperar solo alcanzaba para unos días. El escándalo fue tan grande, Chen-Yi estaba herido, que hasta hizo que los zombis de abajo golpearan la puerta del piso un buen rato. «Con esto no basta. Tenemos que ir a por más», dijo Lu Jin. «¿No has visto lo que dicen en el grupo? Hay al menos 20 viviendas más en nuestro bloque. No se nos van a escapar». Chen-Ji abrió un paquete de jamón cocido y se puso a comer directamente. Lu Jin sintió asco por dentro, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Al fin y al cabo, era su socio principal en el saqueo de suministros. «Descansa 3 días. Luego vamos a por más», dijo Lu Jin. Por la noche cayó una lluvia fuerte. Después de esa lluvia, los zombis se volvieron menos sensibles a la luz del día. Su evolución fue rapidísima. A partir de entonces, la descomposición de sus cuerpos también se ralentizaría de forma notable. Un problema. Había pasado ya una semana desde el apocalipsis. El agua, la luz e Internet se habían cortado por completo, pero habíamos almacenado mucha agua, así que no había por qué preocuparse por su uso. Hacia el 4.º día había pasado algo desafortunado. En mi vida anterior, como no había turno de 24 horas, no llegué a enterarme. Fue Xiao Yang, de guardia en el turno de medianoche, quien me contó que probablemente, en un piso de la planta 3, por algún motivo, los zombis habían captado su olor. Además de golpear la puerta, algunos incluso habían trepado hasta sus ventanas. Por suerte, esos zombis trepadores seguían siendo minoría. De lo contrario, ni siquiera los pisos altos serían necesariamente seguros. La radio transmitía a ratos noticias sobre las zonas seguras que el gobierno había ido estableciendo en los últimos días. Algunos habían optado por marcharse con lo que les quedaba, pero su viaje de supervivencia tampoco sería fácil. En lugar de arriesgarse, nuestra familia decidió quedarse aquí. Confiábamos en que el Estado pudiera guiarnos a través de este apocalipsis aterrador, pero nuestra familia tenía pocos medios para protegernos si salíamos corriendo. Solo serviríamos de comida extra para los zombis. Ya había pasado una semana. Las familias que no habían conseguido reservas a tiempo casi habían agotado su comida. Lo que pasara después no me sorprendería. Me acababa de despertar al mediodía. El menú de hoy era patatas salteadas con ternera, carne y patatas cortadas en trozos pequeños, salteadas juntas, fáciles de cocinar y sabrosas. La ternera, tierna y jugosa. Las patatas, suaves, un gusto comerlas. Después de comer estaba bebiendo una botella de agua mineral cuando de repente oí ruido fuera. Fui a la ventana y miré. Los zombis estaban golpeando frenéticamente la puerta del edificio del suroeste. Había mucho revuelo dentro también. Más gente sin comida ni reservas había empezado a saquear el bloque. La situación en ese edificio fue tal como recordaba. Algunos, negados a que les arrebataran sus reservas tan fácilmente, no solo abrieron las ventanas, sino que sacaron un pequeño altavoz y pusieron música a todo volumen. Ese hombre quería morir arrastrando consigo a quienes le disputaban las reservas dentro del bloque, pero, al hacerlo, probablemente puso en peligro a todos los supervivientes de dentro. Los zombis penetraron rápido en el edificio. Gritos y rugidos llenaron el aire. Mi madre se asustó con la escena. Me preguntó si algo así podría pasar en nuestro edificio. Xiao Yang también me miró nervioso. «No os preocupéis. En nuestra vida anterior aguantamos un mes entero. Hasta entonces, nada así pasó en nuestro bloque». Mis palabras sirvieron de consuelo, calmándolos a ambos. Por la tarde, en la 8ª planta del edificio de enfrente, las cortinas de un blanco puro se habían teñido de rojo. Era el segundo caso. Lo noté en silencio. Lu Jin y Chen-Ji estaban aún peor esta vez. Su suerte se había agotado. El objetivo era un hombre que vivía solo, aficionado al fitness. Tras una larga lucha con él, solo lograron arrebatarle algunas cosas, muchas de las cuales resultaron ser barritas y batidos proteicos. La expresión de Chen-Ji se ensombreció. Solo porque Lu Jin esquivó justo a tiempo, terminó él herido de nuevo. Lu Jin no tuvo más remedio que forzar un tono dócil y cariñoso. Sentía que algo había cambiado en él últimamente. De entre lo saqueado, sacó un paquete de pechuga de pollo lista para comer y se lo tendió con una sonrisa, mimosa. La expresión de Chen-Ji se suavizó un poco, solo un poco. Esta comida no aguanta ni 3 días.
Pero si vamos a por el siguiente sitio, todavía queda un poco, replicó ella. ¿No tenemos carne aquí? El rostro de Chen-Hi se volvió feroz, mirando hacia un lado. Lu Jin, por instinto, siguió su mirada. Todavía no habían tenido tiempo de mover del todo los suministros, y allí, tumbado en un rincón de la habitación, estaba el antiguo dueño del piso, ensangrentado, con los ojos muy abiertos, el estómago revuelto violentamente por el terror, pero encontrando aún así fuerzas para mirar a Chen-Hi con una sonrisa forzada. Tienes razón. A medida que pasaban los días, nos fuimos acostumbrando poco a poco a la noche, quedándonos dormidos con los rugidos de los zombis de fondo. Quizás el desgraciado que arrastró a la gente del primer piso hacia su perdición dio a otros una idea. Al día siguiente, en otro edificio, una pareja frágil de hombre y mujer apareció en un piso alto, gritando que si no les daban comida, seguirían gritando sin parar, arrastrando a todos los del mismo bloque a la muerte con ellos. Hermana, ¿crees que conseguirán suministros primero? ¿O los matarán antes los zombis? Me preguntó Xiaoyang. Primero los matarán otros, respondí con seguridad. Después de lo del día anterior, no me sorprendía que a alguien se le ocurriera seguir el ejemplo. Que te atrapen los zombis significa la muerte. Pero en esta situación, quedarse sin comida también significa la muerte. De un modo u otro, es la muerte, así que mejor arriesgarse. Si logran coaccionar a los vecinos para que les den suministros, quizás sobrevivan. Mi hermano y yo observamos con atención la situación de esa familia, esperando ver qué pasaba después. Poco después, dejaron de gritar, probablemente porque alguien había ido a llevarles algo, pero enseguida se oyeron varios gritos. La mujer se asomó por la ventana, pidiendo ayuda a gritos, pero un hombre alto y desconocido tiró de ella hacia adentro. Una salpicadura de sangre manchó la cortina. Al final, los cuerpos decapitados de la pareja fueron arrojados desde arriba. El asesino desapareció en el interior de ese edificio. Al ver la escena, nuestra familia revisó en silencio otra vez la casa. Aguantamos así durante 3 meses. El momento de mi muerte en la vida anterior había quedado ya muy atrás. Lu Jin no había aparecido, pero de forma similar, su edificio tampoco había caído del todo. Había gente lista en el barrio, capaz de descifrar los patrones de caza de esos zombis, y los que no lo eran ya estaban muertos. Una vez que hubo un primero, hubo un segundo. Durante esos 3 meses, cada vez más cuerpos fueron arrojados desde otros edificios. Pocos se atrevían a salir. Pero dentro de los bloques que aún no habían sido invadidos, la gente se volvía mucho más audaz. Al principio, solo se arrojaban cuerpos decapitados. Luego, poco a poco, los cadáveres empezaron a aparecer mutilados, con la mayoría de las partes desaparecidas. Xiaoyang vomitó la primera vez que lo vio. Hasta mi madre se quedó pálida. Pero yo ya había visto esto antes, así que mantuve un gesto relativamente tranquilo. Después de 3 meses, casi toda la comida almacenada en las casas se había agotado. Incluso quienes todavía tenían algo, probablemente les quedaba muy poco. Algunos que habían guardado arroz y harina aguantaban un poco más, pero quienes solo habían acumulado fideos instantáneos y pan ya no tenían nada. Durante esos 3 meses, nuestra familia comió, básicamente, 3 veces al día. Aunque no podíamos comer con tanta libertad como antes del apocalipsis, al menos no pasábamos hambre. Pero, tras 3 meses, los zombis también habían evolucionado, se movían más rápido, y su olfato se había afinado. Si alguien cocinaba arroz o pasta, el olor podía atraerlos, así que, últimamente, nuestra familia comía sobre todo conservas, pan, galletas, cosas que no necesitaran cocinarse. De vez en cuando, algo de carne curada. Pero ya no nos atrevíamos a cocinar platos calientes. Por suerte, habíamos almacenado suficiente de todo eso, así que no teníamos que preocuparnos por quedarnos sin comida. Otros no tuvieron tanta suerte. En el grupo de vecinos, ya inactivo, alguien había dejado un mensaje diciendo que si alguien tenía comida de sobra, por favor la compartiera, que pagarían lo que hiciera falta. Pero nadie respondió. Todos sabían que, en el apocalipsis, la comida es la vida. Nadie estaría dispuesto a repartir su propia vida con otros,
sobre todo sin saber cuánto duraría todo esto. Durante esos 3 meses, el gobierno había establecido varias zonas seguras, pero el camino hasta ellas era extremadamente peligroso. Muchos que lo intentaron murieron por el camino. Así que nuestra familia decidió quedarse en casa, esperar a que la situación mejorara o a que llegara algún tipo de rescate. Pero la realidad fue cruel. El estado estaba desbordado con la crisis de las grandes ciudades. Barrios residenciales pequeños como el nuestro no eran ninguna prioridad, así que solo podíamos confiar en nosotros mismos. En la tarde del 90º día, Xiaoyang de repente me llamó. «Hermana, ven rápido. Está pasando algo en el edificio de Lujin». Fui deprisa a la ventana y miré. Varios zombis golpeaban con frenesí una puerta en la planta 11, justo la de Lujin. Se me encogió el corazón. ¿Había llegado por fin ese día? Pero, a diferencia de mi vida anterior, esta vez había sido mucho antes. En aquella, habían aguantado un mes completo antes de venir a nuestra puerta. Ahora, apenas habían pasado 3 meses y su edificio ya estaba siendo invadido. Probablemente, sin nosotras como objetivo, tuvieron que recurrir antes a otros vecinos y en el proceso terminaron atrayendo la atención de los zombis. Observé con atención. Los zombis acabaron rompiendo la puerta y entraron en el piso. Resonaron gritos, que se cortaron enseguida. Luego vi a Lujin y Chenhi corriendo hacia la azotea, con varios zombis persiguiéndolos por detrás. Lograron llegar arriba y cerraron la puerta tras de sí, pero sabía que no aguantarían mucho allí, sin comida, sin agua, bajo el sol abrasador del verano madrileño, morirían en unos días, salvo que encontraran alguna forma de bajar. Con tantos zombis abajo, eso era imposible. Xiaoyang me miró. «Hermana, ¿no deberíamos hacer algo?». Negué con la cabeza. No hay nada que podamos hacer. Aunque quisiéramos ayudar, no tenemos forma de llegar hasta ellos. Y arriesgar nuestras vidas por ellos no vale la pena, sobre todo después de lo que nos hicieron. Mi hermano asintió, entendiendo el punto. Mi madre también se acercó a mirar y suspiró. «Qué pena. Son tan jóvenes». Pero yo no dije nada. Solo seguí observando. Durante los días siguientes, vimos a Lujin y Chenhi en la azotea, intentando hacer señales hacia otros edificios, pidiendo ayuda. Pero nadie respondió. Todos estaban ocupados sobreviviendo. Nadie tenía recursos de sobra para ayudar a desconocidos, y menos aún a 2 personas que claramente habían estado saqueando a sus propios vecinos. Al 4.º día vi a Chenhi desplomarse. Lujin intentó despertarlo, pero no se movió. Probablemente había muerto de deshidratación, de hambre o de ambas cosas. Lujin se sentó a su lado, llorando, pero sus lágrimas no iban a cambiar nada. Al 5.º día, también dejó de moverse. Su cuerpo quedó junto al de él, 2 figuras inmóviles bajo el sol abrasador. Xiaoyang me miró. «Hermana, ¿crees que se lo merecían?». Lo pensé un momento. No sé si se lo merecían, pero sé que, en mi vida anterior, nos hicieron cosas terribles. Nos robaron, nos traicionaron y al final nos mataron. Así que, si esto es el karma, entonces sí, puede que sí se lo merecieran. Mi hermano asintió despacio. «Lo entiendo». Mi madre no dijo nada. Solo se apartó de la ventana y volvió a lo que estaba haciendo. Y yo también. La vida seguía, incluso en el apocalipsis. Teníamos que seguir viviendo, seguir sobreviviendo, un día tras otro. Tras la muerte de Lujin y Chenhi, las cosas se calmaron un poco. Su edificio acabó cayendo por completo. Los zombis vagaban por los pasillos, y cualquier superviviente que quedara estaba escondido o muerto. Nuestro edificio seguía aguantando, gracias a las puertas de seguridad cerradas y a que todos éramos cautelosos. No hacíamos ruido, no cocinábamos nada que oliera fuerte y nos turnábamos para vigilar las 24 horas. Habían pasado ya 4 meses. Nuestras reservas seguían en buen estado. Teníamos suficiente para aguantar al menos otros 6 meses, quizá más si éramos cuidadosos. Pero sabía que, tarde o temprano, tendríamos que salir a buscar más suministros o intentar llegar a una zona segura. Por ahora, estábamos bien, estábamos vivos, y eso era lo que importaba. Una noche, mientras estaba de guardia, oí un ruido en el pasillo. Desperté rápido a Xiaoyang.
Revisamos las cámaras. Aunque la señal era débil y con retraso, pudimos ver algo. Alguien intentaba forzar la puerta de seguridad, tratando de entrar en nuestra planta. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién sería? ¿Otro superviviente desesperado? ¿O algo peor? Xiaoyang y yo nos preparamos, cogiendo nuestras armas improvisadas. Un bate de béisbol, un cuchillo de cocina, un tubo de metal. Esperamos, listos para defender nuestro hogar. La puerta de seguridad aguantó. Quienquiera que estuviera fuera, al final se rindió. Oímos pasos alejándose y luego silencio. Respiré aliviada. Pero sabía que esto era solo el principio. Cuanta más gente se quedara sin comida, más intentarían llevarse la nuestra. Tendríamos que estar más alerta que nunca. El apocalipsis había sacado lo peor de la humanidad. Pero también había sacado nuestra voluntad de sobrevivir. Y sobreviviríamos, pasara lo que pasara, porque habíamos recibido un aviso, se nos había dado una segunda oportunidad, y no íbamos a desperdiciarla. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y seguimos sobreviviendo, un día a la vez, en un mundo que se había vuelto irreconocible, pero que aún así era nuestro hogar, y lo protegeríamos hasta el final.